está. Bueno, eh, hasta acá creo que hicimos la última clase, ¿no? No modifiqué nada, así que deberíamos tener todo hasta esta parte, en la que solo lo último que hicimos fue esta etapa, ¿no? Bueno, antes de seguir con esto, bueno, les dije, creo que les dije en la última clase de que esto no tendría que estar redondeado, así que lo vamos a sacar. Entonces, si quieren pueden ocultar la base y vamos al filet. Lo que vamos a hacer es tenemos que remover, vamos a remover primero esta parte de abajo, ya que no nos interesa que esté redondeado en la parte interior. Pensé que ya con, bueno, cuando lo selecciono debería irse. A ver, vamos a hacerlo de vuelta si no, Vamos a empezar a sacar. Vamos a hacerlo de vuelta. Así no. Podrían cancelar todo y hacer un filet nuevo, ¿no? Pero bueno, entonces les decía. Se ve que está en otro filet. Ah, no, ahí está. Ahí se me fue todo, listo. Entonces empezamos el filet de vuelta. Como les digo, de última lo pueden borrar y poner de vuelta. Pero entonces lo único que nos interesa es tener redondeado esto y tener redondeado esto. ¿Sí? Al fin y al cabo lo que vamos a ver. Después lo otro, como les digo, como es apoye, es preferible que apoye completo. Entonces con eso ya estamos. Bien. Ahí está. Bien. Ahora nosotros hasta acá, si lo vamos en el assembly, teníamos de este lado parte de las torretas hechas. O sea que nos falta la parte de arriba, ¿no? Así que le doy Section View. Sí, y acuérdense que nosotros le habíamos dejado este diámetro que eran de los 3 milímetros, que era en base al diámetro del agujero, que lo hicimos un poquito más chico, como para que entre. Así que el diámetro era de 3.2, que habíamos medido de acá por si no se acuerdan. Sí, los 3.2 que teníamos del diámetro del agujero, como para que entre bien. Bien, y ahora nosotros tenemos que venir con la torreta, ¿sí? De la parte de arriba. ¿Qué pasa? También le podríamos poner los 3 milímetros, ¿sí? Y hacer el ancho a partir de eso, pero entraría muy justo. Entonces lo que vamos a hacer es darle un poquito más de ancho. Podría ser, por ejemplo, los 3.2, así apoya directamente sobre el, nada, sobre el PCB y con eso directamente queda apoyado. Bien, entonces volvemos acá y agarramos el sketch que hicimos para empezar esto. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, perdón, primero tenemos que hacer, digamos, la pared, o sea, la pieza que iría desde, perdón, ya directamente con esto, desde la parte de abajo, ahí mostramos el sketch, digamos, tendríamos que ir primero de acá para arriba y después de este lado vamos para abajo, ¿sí? Entonces, hacemos un extrude y seleccionamos esto, perdón, esto, ahí está. Y ahora, como les decía, primero tenemos que ir para este lado, para arriba, o sea, para la cara, a donde tenemos la parte de abajo, la tapa. Entonces, ¿qué ponemos? Up to face. Entonces, up to face ¿de cuál? De esto. ¿Sí? Y hasta ahí lo tenemos. Bien. Lo mismo con... Volvemos a tocar acá. Lo mismo con este caso. Esto. Y esto. Bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir para abajo. ¿Sí? Para tocar directamente con donde debería apoyar. Bueno, entonces vamos a medirlo. Vamos a dejar la section view total. O sea, nosotros tenemos que medir, digamos, esta distancia, ¿no? Lo que tendríamos de acá hasta donde tenemos esta parte, que fíjense que es exactamente en el mismo punto donde nosotros tenemos, donde empieza, ¿sí? O sea, nosotros el sketch lo tenemos en el mismo punto que se une la base con la tapa. ¿Sí? Entonces lo medimos directamente desde ahí. Bien. Entonces venimos al assembly.
O pueden agarrarlo de allá también, lo que pasa es que ya tenemos lo otro. Entonces podemos sacar la tapa y medir esta distancia. Ahí está. Y tenemos 8,55. Pero claro, el PCB, el ancho del PCB, el espesor, puede variar. Entonces es preferible de que en vez de medirlo desde acá, lo midamos desde donde apoya acá. Y después lo que hacemos es restarle el espesor del PCB. ¿Sí? Y en este caso, si miramos un poquito más, tenemos 10,15. ¿Sí? Entonces tenemos 10,15 entre donde tenemos el sketch y donde debería ir. Y a esto le vamos a restar el espesor del PCB. ¿Sí? Entonces volvemos acá. Y ya tenemos la primera posición que va para arriba. Si quieren tapamos la base así se ve. La primera posición que va hacia arriba. Y ahora vamos a poner la segunda que vaya para abajo. Y que sea de 10,15 menos 1,6. No me acuerdo. No, ok. Bueno, y entonces, esto, por ejemplo, lo podrían tener una variable el espesor del PC si se cambia, pero bueno, no lo hicimos acá. En caso que quieran, nada, siempre acuérdense que las variables está bueno como para tener todo parametrizado y que les ayude más. ¿Sí? Eso es más que nada para ayuda de uno cuando tiene que cambiar cosas. Bien, digamos ok, y ya tendríamos nuestra tapa. Ahora, la parte exterior, ¿no? Ahora vamos a mirar cómo quedó en el assembly. Volvemos acá y vamos a mostrar nuestra pieza y nuestra tapa. Y fíjense que era lo que les decía antes, ¿no? Fíjense, está muy justito porque claramente es la misma distancia. Y bueno, si tenés algún mínimo de error de, de diseño o lo que sea, y muy probablemente tengas una colisión acá y no agarre bien. Entonces por eso volvemos acá y vamos a editar el sketch que teníamos antes. Este sketch, que se acuerdan que nosotros hicimos el use, ¿sí? De todas estas partes. Bueno, está corrido, pero no importa. Entonces, lo importante es que esto lo tenemos que modificar, que esto eran los tres, ¿sí? Los tres de diámetro. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar todo esto y vamos a borrarlos. ¿Sí? Está. Nos borramos. Acuérdense con suprimir. Así me puedo parar mejor. Está. Y ahora, entonces vamos a hacer uno solo de ellos y después lo replicamos con el linear pattern. ¿Sí? Entonces le ponemos 3.2. Ahí va. Y ahora, como les decía, tenemos que hacer linear pattern de solo esto. Ponemos que sean 2 y 2. Bien, acuérdense que con solo bajarlo ya nos aparece el segundo. Y ahora tengo que ver la distancia, que claramente no me la acuerdo, así que vamos a medir lo que sería la distancia entre los agujeros y los agujeros. Entonces venimos acá. Estoy tocando espacio pensando que era un shape. Ahí va. Y ahí teníamos 83 y 63. Entonces para este caso van a ser 63. No, perdón, 83, porque ahora lo estoy viendo al revés, como lo veía antes. Y ahora 63. Y ahí ya tenemos los 3,2. Bien. Si querían, podían después acomodar. Bueno, acá me hizo problemas porque empecé a modificar cosas anteriores. Seguramente con este extrude. A ver, con el extrude es. Sí, con este extrude me está causando problemas. Bueno, vamos a seleccionar todo de vuelta porque lo cambié.
Ahí creo que está. Ahora sí. Bueno, ahora me hizo solo 2. Entonces volvemos a nuestro extrude acá. Vamos a hacerlo de vuelta. Ahí está. Entonces elegimos de vuelta todos estos. Y ya los deberíamos tener. ¿Sí? Ahora volvemos a chequear acá en el assembly. Que ya lo actualice. Y fíjense que ahora sí tenemos una leve separación como para que entre bien. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer en la parte interior. ¿Sí? Entonces venimos acá y vamos a hacer un nuevo extrude. ¿Sí? Que como les decía va a ser de todos estos. Que es de donde iría el agujero. Primero entonces de vuelta vamos a hacer lo mismo, que sea primero up to face de de la tapa, y después para la segunda vamos a tener los 10.15 de vuelta menos el 1.6, ¿sí? Pero a esto acuérdense que lo habíamos dejado como una pequeña separación, ¿sí? Entre esto y esto, que lo podemos medir, si no lo recuerdan, acuérdense de siempre ver la regla de 1 milímetro. Entonces le restamos 1 milímetro. No me lo modificó. Ok, bueno, 10.15 menos 1.6 menos 1 milímetro. Y a su vez vamos a dejarle un pequeño espacio como para dejar un poquito de juego y que ahí el tornillo haga su efecto y lo ajuste o lo termine de ajustar. ¿Sí? Cuando hagamos cuando hagamos el ajuste con todo. Bien, entonces le vamos a dejar un poquito más que serían 0.5. Bien, le damos OK. Y ahora fíjense que cuando volvemos al assembly, ahora sí, ya tenemos entonces nuestra torreta hecha. Bien. Ahora vamos a acomodar un poquito esto. Entonces nosotros teníamos la base y ahora fíjense que esto sería, por ejemplo, esta parte que es la base, digamos, la parte de abajo de la tapa, ¿sí? O sea, por si no recuerdan esto, ¿sí? Que sería como la altura eh, más baja, si ponemos, no sé, por ejemplo, tapa baja para distinguirlo, y a este que corresponde al pote le podemos poner tapa pote. Esto igual lo pongo ejemplo, digo, para que no queden así extrude 1 y extrude 2 y para después no perdernos. Bien. Bueno, después el shell, el fillet, si quieren también lo pueden modificar. Esto sería torreta ext o interior. No, exterior. Esta torreta interior. Y esto, como antes, lo podemos meter en una carpeta. Que sea tapa. Ahí está. Y bueno, ahí ya lo tenemos un poquito más ordenado, ¿sí? Pero bueno, esto igual es selección. Esto es en base a la comodidad de cada uno, ¿sí? Ok. Bueno, dicho eso, vamos a empezar a hacer lo que serían los huecos como para meter cada cosa, ¿sí? Entonces, sacamos la section view y vamos a empezar, ¿sí? Por las borneras,
que se acuerdan que quedó esto así. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, medir un poco dónde están ubicadas. ¿Sí? Entonces vamos directamente a la pieza 3D y medimos respecto al PCB, ¿sí? ¿Dónde las tenemos? Entonces medimos respecto al borde. Para este caso tenemos 7,95. ¿Sí? Fíjense que cuando me paro acá les marca ahí en rojo la distancia que está midiendo. ¿Sí? Bueno, ahí no hay nada más, ¿no? Pero fíjense que acá les aparece, ¿no? O donde es que esté midiendo. Bien, entonces tenemos 7,95 hasta el borde. Que fíjense que el borde coincide con el origen. Bien. Después tenemos entre todas las borneras. Esto lo ponemos acá en la hoja de datos, ¿no? Pero bueno, acá queda más fácil. Fíjense que ahí de vuelta, en todos estos casos nos va diciendo en cada parte cuánto mide. En este caso tenemos 50,81. ¿Sí? Y por último, también vamos a medir entre acá y el origen, o esta línea, que sería lo mismo, y tenemos 12 milímetros. ¿Ok? Bien, si fueran anotando eso, entonces ya tendríamos todo como para ver dónde hacer el sketch. Bien, que el sketch claramente va a estar en la cara de arriba. Bien, entonces volvemos acá. Como les decía, elegimos esto, la N de normal, y le mandamos el sketch. Que después fíjense que cuando, o sea, siempre se los pone afuera de las carpetas, pero después los podemos ir tirando como nosotros querramos. Así que eso no hay problema. Bien, entonces para esto vamos a hacer un rectángulo, ¿sí? Vamos a pararnos directamente, si quieren, para primero sería preferible agarrar esa línea ya que estamos parados sobre el borde, ¿sí? Vamos a usar el use, ¿sí? Y si quieren lo ponemos como línea de construcción de esto. Pueden agarrarlo del sketch de abajo, ¿sí? Pero va a ser lo mismo para este caso. Entonces ahora sí, agarramos acá y nos paramos desde algún punto de acá. Total, ahora lo vamos a ir modificando con las cotas. Y le ponemos una distancia, nada, aleatoria y listo. O sea, un área. Bien, dicho eso, tocamos escape y ahora sí le empezamos a poner las cotas. Entonces, ¿qué dijimos? Que nosotros teníamos de la pared del PCB, que sería, digamos, del origen. O sea, acuérdense de que nosotros estamos acá centrados en el origen. Entonces todo va a ser del origen, ¿sí? Y teníamos desde el origen hasta acá, que sería el borde de las borneras, ¿sí? De la parte izquierda. Entonces elegimos origen hasta acá, que tenemos 7,95 dijimos. ¿Sí? Bien. Y a eso le vamos a dejar un poquito de guarda como para no hacerlo tan justo. Entonces le podemos dejar, por ejemplo, 0,1. Entonces, bueno, como para este lado lo tenemos que ensanchar, va a ser los 7,95 menos 0,1. ¿Sí? Después, dijimos que teníamos de este punto a este punto, ¿sí? Teníamos 12, ¿no? Bueno, como antes, le sumamos los 0,1 más 0,1. Acuérdense que está bueno poner todas las cuentas porque después cuando vuelven aparecen todas. ¿Sí? Entonces como para tener un poquito de referencia por si no se acuerdan. O también podemos usar las cotas como siempre. Bien. Y ahora dijimos que también teníamos el largo, ¿no? ¿Cuánto dijimos que era? 50,81. ¿Sí? Y a esto le vamos a sumar 0,2 porque es uno para cada lado. Bien. Y ahora sí, tendríamos lo que sería nuestro slot para que entren las
borneras, ¿sí? O para que queden visibles. Le damos OK. Y ahora entonces hacemos nuestro slot. Agarramos el extrudo. Cualquier cosa me dicen si se pierden o lo que sea. Lo repetimos. Seleccionamos. ¿Sí? Fíjense que cuando seleccionamos el sketch, directamente nos propone eh, la tapa. ¿Sí? Que al fin y al cabo es lo que tiene conectado. Y en vez de add, vamos a poner remove. ¿Sí? Y vamos a hacer un up to face. Que acá podríamos elegir esto, pero no. ¿Por qué? Porque también tenemos el borde. Y el borde queremos que lo coma también. Y como de la tapa no tenemos nada más, podemos directamente agarrar la base. ¿Sí? Entonces decir, bueno, come todo hasta acá. Hasta la base de todo, que no vas a tener nada más. Y ahora fíjense que ahora sí lo tenemos. Pero claro, yo nada más lo hice para lo que es la tapa. Sí, porque tenía el sketch ahí. Después vamos a tener que hacer la parte como para que eh, tenga lo mismo de la parte de la base. ¿Sí? Pues fíjense que ahora como que está medio tapado. ¿Sí? Es como que está en un inicio. Bueno, se ve que hay algo que medimos mal. Ahora vamos de vuelta. O pusimos mal las cotas. Esto lo bueno es que podemos volver acá. ¿Sí? Y modificarlo. Vamos a medir de vuelta. Ah, está bien. Fíjense que en realidad esta distancia, o sea, vamos a medir de vuelta. Y acá le pifiamos. Venimos acá. Y nosotros dijimos que teníamos de acá hasta acá 12 milímetros. Pero claro, respecto al origen. ¿Sí? Acá le pifié. Así que volvemos. Fíjense que esto en realidad está mal. Y ahora sí, ponemos de vuelta. Bueno, que se corrige fácil, ¿no? Y acá sí le ponemos 12 milímetros. Más los 0.1 que dijimos. Ahí está. Y ahora lo que tenemos que hacer es que además, como para que coincida. Bueno, ahí que me tomó. Tenemos que hacer que esta línea, sí que es parte de. Dame un segundo. ¿Qué me está tomando acá? Vamos a hacerlo de vuelta por las dudas. Perdón, para que no haya confusiones. Porque me está tomando cosas raras. Vamos de vuelta. Entonces dijimos. Vamos a hacer un rectángulo, mejor hagámoslo acá. ¿Sí? Teníamos de acá hasta acá. Dijimos 7.95 menos 0.1. Después teníamos, acá teníamos 50.81 más 0.2. ¿Sí? Y dijimos que de acá hasta acá teníamos los 12 más 0.1. Bien. Y ahora vamos a hacer que esto siga. Porque claro, esto es lo que medimos en base a la ubicación de, de las borneras. Pero también tiene que traspasar todo. ¿Sí? O sea que tiene que remover todo. Entonces vamos a hacer que esto sea coincidente con esta traza. ¿Sí? Y ahí está. Bien.
¿Se entendió? Que hice un poquito de mareo. Bueno, cualquier cosa me dicen, si no lo hacemos de vuelta. Y ahora le damos OK. Y ahora sí, si volvemos al assembly, ahora sí lo tenemos bien. Bien, por lo menos esta parte. Bien, ahora sí, seguimos a esto si quieren. Pónganle, no sé, agujero, no sé, hornera. Total, esto después lo metemos todo acá. Bien, ahora sí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a hacer lo que sería el pote. ¿Sí? Para el pote, fíjense, bueno, acá creo que se va a ver mejor. Sacamos la tapa. Fíjense que tenemos, ¿sí? O sea, viene todo del lado de la tapa. Pero bueno, entonces tendríamos que medir, sobre todo, cuáles son las distancias que tenemos. ¿Sí? Primero en el diámetro. ¿Sí? Tenemos que determinar dónde está el centro, digamos, de la parte del pote, ¿sí? Como para ubicar el centro de nuestra circunferencia que vamos a hacer, que lo vamos a hacer sobre esta cara, ¿sí? Ya acá vamos a hacer un sketch. Entonces, volvemos y podemos llegar a medirlo desde el 3D. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría medir el diámetro de esta forma. También le podemos hacer la hoja de datos, aunque creo que no tiene esta cota, así que preferible sacarla de acá. En ese diámetro tenemos los 6.731, ¿sí? Y nuevamente medimos la distancia entre, digamos, donde empezaría el diámetro hasta el origen como siempre. Y fíjense que tenemos 71.5 en X, o sea, bueno, como de vuelta, en X, fíjense que en base a los colores, en X y en Z, que es lo que nos interesa, 71.5 y 11.785, ¿sí? Y nos quedamos con esto, y entonces vamos a tener, acá, perdón, vamos a tener, sería, tenemos que hacer, como les decía, un círculo, ¿sí? Que después le determinamos cuánto va a ser el diámetro. Y vamos a poner las cotas. Que lo hacemos, si lo hacemos del origen, para este lado serían, como habíamos dicho, 71.5. ¿Sí? Y nuevamente respecto al origen, que dijimos que era. Teníamos 10.785, que era la distancia que teníamos hasta el borde, ¿sí? Inferior del pote, más que dijimos que era el diámetro sobre 2 sería, ¿no? Para así tenemos el punto medio, o sea, 6.731 sobre 2. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Fíjense que nos quedó en otro lado. Bueno, ¿por qué es eso? O sea, nosotros medimos desde el origen a todo, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Si nosotros volvemos acá, en realidad el origen que tenemos acá respecto al gabinete no es el mismo origen que tenemos acá. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos como base, o sea, como pieza amurada, tomamos la pieza 3D. Sí, y no sé si se acuerdan, pero nosotros hicimos acá, sí, que la distancia que sea
entre el origen, que sería la parte de abajo, vamos a darle OK, la parte de abajo del PCB, ¿sí? Con lo que sería nuestro origen acá, que sería esta base. ¿Sí? ¿Se acuerdan que leímos de 3.4? Que era en base a las alturas estas que teníamos de los pines. Entonces, para que nos dé bien, tenemos que sumarle esos 3.4 acá. ¿Se entiende? Entonces, si a esto le sumamos más 3.4, ahora sí lo vamos a tener bien. ¿Está bien? Y ahora lo que nos queda es determinar este ancho. ¿Sí? Que dijimos que era de 6.7, 3 y pico. Si quieren, para no complicarla, le ponemos de 7. Oh, perdón, vamos, 6.731. Bueno, vamos a poner 6.731. Y para ponerlo más o menos redondo, si quieren, así dejamos todo, le ponemos 0.3. ¿Sí? Así le dejamos un huequito también, como para usarse. A su vez, ¿qué pasa? Yo sí, ahora vamos a hacer así. Vamos a darle OK. Y vamos a hacer el extrudo. ¿Sí? Para remover. Vamos a hacerlo medio rápido. Bueno, ya directamente si lo tocan le selecciona tapa. Si no, acuérdense que tocan acá Merge Scope, eligen cuál. Y esto acuérdense que lo van modificando. Vamos a hacer el remove. Por ahora vamos a ponerle un número. Después lo vamos a modificar. Pero como para que vean a qué me refiero. Damos OK. Fíjense, ahí lo tenemos. Y si vamos al assembly, mostrando la tapa, parecería que queda bien. Pero claro, si yo me pongo a pensar cómo esto se va a conectar, o sea, yo primero tengo la base, después de la base incrusto arriba el PCB y después arriba pongo la tapa. Sí, entonces esto no está muy amigable como para poder meter el pote, sobre todo por este agujero, ¿sí? Va a ser imposible. Prácticamente, porque acá yo no tengo lugar como para maniobrar algo. Ah, ya tenía la section view puesta, bueno, lo vamos a poner a este lado. Voy a poner dos igual, pero bueno, vamos a hacerlo así. Fíjense, no tengo mucho lugar acá como para hacer algo. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no, es como que vamos a hacer algo y no lo vamos a usar nunca. Entonces, lo que vamos a hacer es como yo les digo: esta es la base, esta es la tapa. Podemos hacer que la tapa tenga como un seguimiento acá, ¿sí? Que recorte, entonces le quede un poquitito abierto, pero bueno, así te aseguras de que conecte. ¿Se entiende? Entonces, la idea sería volver a este sketch y en base a lo que tenemos acá, vamos a usar use para traernos esto, así nos queda una forma cerrada. ¿Sí? Y ahora vamos a tirar dos curvas desde acá. Lo importante es esto, digamos, que se fije que queden verticales y que coincidan con eso. Bueno, esto siempre, acuérdense, si mantienen esto no debería pasarle lo que me acaba de pasar. Ahí está, ¿sí? Fíjense, estas dos constraints aparezcan. Bueno, le pifié. Esperen. Vamos de vuelta. Que quiero que... Igual eso también lo podía agregar. No, fíjense que coincide ahí y ahí. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregar una más, que nosotros queremos que esto sea tangente. ¿Sí? Entre la línea y el arco. Entonces elegimos la constraint tangente. Y para este lado lo mismo. Ahí está. Y bueno, entonces ahora nos quedaríamos con este slot. Pero bueno, podemos recortar lo que no queremos, que es la parte interna. Entonces recortamos todo esto. Y ahí está. Ahora sí, podríamos decir que cuando removamos esto, nos va a quedar como lo buscamos. Y ahí está. Entonces si volvemos acá, nos miramos y ahora sí. Fíjense que está en poca distancia, entonces no pasa nada. Pero bueno, la idea es que, como les digo, siempre revisen bien cómo va conectado. De paso vamos a mirar un poquito lo que es la hoja de datos. Bueno, acá no lo tengo, así que lo voy a buscar directamente.
Ni siquiera tenía el número de cuál tenía, pero bueno. Con cualquiera en este caso nos va a servir para lo que quiero mostrar. No sé si se acuerdan que cuando Fer estaba dando esto, quizá en el 3D se ve bien, pero se acuerdan que teníamos, a ver, tarda un poquito el 3D en aparecer, no sé si se acuerdan que Fer habló de esto, ¿sí? Que esta pieza era como un agarre, ¿sí? Para que no, cuando por ejemplo uno está dando vuelta el pote y no se hace algún movimiento, que no se coma, digamos, ese movimiento, los pines, digamos, el PCB, ¿sí? La soldadura que tiene el pote en sí, sino que también lo ayude lo que es el gabinete a soportar eso. Entonces también tenemos que considerar esto, este agujero. Y no sé si se acuerdan, pero por eso Fer, que era este KN, cuando hizo el, el PCB, se aseguró de esta distancia, ¿no? Que la distancia al gabinete sea de 3.8. ¿Por qué? Porque si venimos acá, bueno, ahí me lo selecciona, acuérdense que si yo tengo lo seleccionado acá, me lo selecciona acá, de dato color, bueno, sigo tocando espacio. Entonces, si yo mido de acá, bueno, no, tendría que agarrar el pin 1 para que me lo mida bien. Ahí, fíjense, tenemos 3.3. Y si eso le sumamos 0,5, que la separación que por ejemplo tenemos ahora sí tendríamos los 3.8. Bueno, está pensado en ese sentido, ¿sí? Que bueno, igual, digamos, si le ponen, como teníamos la referencia, si le ponen en vez de 2.5 de espesor, le ponen 2, no importa, va a estar bien. Bien, entonces, visto eso, fíjense que acá también nos da información de dónde debería ir este agujero. Así que lo vamos a agregar. Sí, fíjense que tiene un diámetro de 3 más 0.2, vamos a ponerle. ¿Sí? Como para que no haya problema. Y la distancia también es 7.8. Entonces, teniendo esto, volvemos acá. Ahí va. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, otro círculo. Lo metemos donde queramos y después, digamos, con las constraints vamos acomodando todo. Entonces, esto tiene que estar alineado. Entonces, selecciono estos dos puntos, o primero uno y después el otro. Y le ponemos que sean horizontales. Ponemos distancia, que era 7.8. Y lo que nos queda es determinar el diámetro, que acuérdense que eran los 3.0 más 0.2, así que le ponemos 3.0 más 0.2, que era por las dudas que él te dejaba el rango, digamos, la variación que podía llegar a tener. Ahí está. Entonces, ahora sí, le damos OK y volvemos a Testrude, así agregamos el agujerito. Y ahí está. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tendríamos que ver de qué distancia es esto, ¿sí? Porque al fin y al cabo, depende. Bueno, a ver si me lo carga rápido. Pero depende de dónde, digamos, dónde termina esto. Y bueno, directamente podemos medir hasta dónde tenemos la pieza. ¿Sí? Podemos medir hasta acá. Entonces venimos acá y en el assembly, ya que estamos tomando de acá, si quieren podemos tapar la tapa. Quitar la tapa, no taparla. Y entonces medimos desde acá hasta acá. ¿Sí? Pues al fin y al cabo hasta dónde vamos a ir. Desde donde vamos hasta donde queremos ir. No, tenemos 3.75. Con poner esto va a estar bien. Al fin y al cabo hasta acá máximo va a ir el agujero. En caso que, bueno, la pared cambie, ¿no? Como para tener una garantía de eso. Si no, si ya se considera un poco el... A ver, 3.75 dijimos. Ahí está. Si se considera un poco estaría bien, pero igual fíjense que también nos agarra un poquito del costado. Sí, o sea, no... Si ven que agarra un poquito, bueno, eso es porque también choca un poco con el ancho que le pusimos. Pero bueno, no pasa nada. Porque cuando lo vemos, sí. Al fin y al cabo no está tocando. Si no toca el pote con la tapa. Así que en eso no hay problema. Debe ser más que nada como es rectangular, debe entrar justo en esta parte. ¿Ok?
Bien. Ahora vamos a ver lo que son los light pipes. Fíjense, como les decía antes, ahora vamos a poner de... vamos a empezar primero haciéndolo. O sea, acá lo que tenemos que hacer es hacer estos agujeritos en principio, ¿no? Entonces los podemos medir. Primero podemos medir, digamos, el ancho que tendrían. El diámetro esto lo podemos medir acá del 3D, ya que no tenemos más nada. O de la hoja de datos también. Por ejemplo, tenemos de diámetro de cada light pipe. Tenemos de esto, 3.556, que lo pueden anotar. Si vayan anotándolo, o si lo están haciendo con el custom, lo van poniendo. Esto obviamente va a cambiar, digamos. O sea, ahora los agujeros no. Pero lo que sí va a cambiar es el método que vamos a usar, ¿sí? Porque esto lo tenemos de costado. Si tuviésemos los light pipe de arriba, quedaría totalmente distinto. Que después les voy a mostrar cómo es la idea. Y ahora podemos medir desde donde empezaría el primero hasta, por ejemplo, esta parte eh, del gabinete, ¿sí? La parte exterior del gabinete. Y en este caso tenemos este numerito. Fíjense que fíjense que sería el color, no sé, verde. Serían los 29.213, ¿sí? Anótenlo si quieren, así lo tienen info. Y después lo que vamos a hacer, ya directamente podemos medir entre uno y otro, ¿sí? En este tenemos 6 milímetros. Y en este tenemos 12. O sea, tenemos 6 milímetros de separación cada uno. Bien, entonces con todos esos datos ya podríamos ir a hacer un sketch acá, ¿sí? Y hacer los agujeritos. Entonces, venimos acá. Tocamos la N y mandamos sketch. Ahora bien, yo lo medí desde acá. ¿Por qué lo medí acá? Bueno, para directamente basarme en esto. Entonces voy a agarrar el use. Voy a poner que es una línea de construcción, porque nada más para eso lo voy a usar. Y con eso me lo trae el sketch, ¿sí? Y ahora sí, vamos a hacer, si quieren, un agujerito. Ahí. Y como les dije, ahí vamos. Le tenemos que poner... Dijimos que eran 3.556. Y si quieren le dejamos un margen de 0.2. 0.1, 0.2. Sí, lo que prefieran. Fíjense, me lo puso como construcción. Así que salimos de acá. Nada, con tocar acá y la Q. O tocando acá de vuelta, no salen. ¿Sí? Tenemos nuestro primer agujerito. Y esto estaba de acá hasta acá. ¿Qué dijimos que era? 29.213. Y le tenemos que sumar la mitad del diámetro. ¿Sí? Que era 3.556 sobre 2. 2. Ahí está. Me borré. Sí, y ahí tenemos esta distancia. Bueno, algo que me faltó medir es la distancia que tenemos de acá hasta la base. Devolvemos. Y medimos de acá hasta acá o de acá hasta acá. ¿Sí? Mientras tomemos el mismo punto. Y para este caso tenemos los 10.241. ¿Se va entendiendo hasta acá? O sea, al fin y al cabo es tomar medidas y todo, pero bueno, si se pierden, avisan. Y también esto podría agarrar como una construction line si quieren, así aplicamos la misma metodología. Ahí. Perdón, ahí. Use, ahí está, use. Y le ponemos construction line. Ahí está. Y venimos acá de vuelta. No sé por qué. Ya sé por qué me lo cambió. Eso me lo cambia porque lo sea tenido seleccionado. Entonces le dije que acá teníamos 10.241. Bien, ahora sí voy a sacar esto. Voy a poner esto como construction. Y tocamos espacio para que no lo siga seleccionando, así no
No me cambia nada. Y ahora lo que tenemos que hacer es, podríamos hacer 3 circulitos más, o 2 circulitos más, perdón. Pero en este caso vamos a hacer un linear pattern para no complicarnos. Y le vamos a poner que estos sean de, ¿cuánto dijimos? 6 milímetros. Ahí está. Y con eso ya tendríamos todo. ¿Sí? Como en principio. Si le damos OK, esto como dejamos. Esto sería agujero pote. Así lo vamos poniendo todo acá. Después hay algunas cosas que quizás no nos queden bien, o sea que sean parte de los dos, pero bueno, así tenemos un poquito de orden. Y de vuelta. No, esto no. Queremos esto. Estos tres. Pero en este caso queremos remover. Bueno, acá. Remover. Y vamos a hacer up to face. Quieren tapamos la tapa. Que la tengo con tapamos la tapa, no sé. Ocultamos la tapa. Ahí está. Y ahí ya con eso tenemos el agujero. ¿Sí? Y con esto ya estamos. Pero ¿qué pasa? Era un poquito lo que les quise decir antes. Agujero light pipe. Si volvemos al assembly, fíjense de que está bien. Yo primero tengo esto, pero después ¿cómo meto esto? ¿Sí? A la base. O sea, ¿cómo acomodo todo para que me entre esto? No hay forma. Sí, entonces por eso tenemos que pensar de que la pieza 3D va a venir de arriba y se va a incrustar acá. Entonces lo que podríamos hacer es recortar para arriba, cosa de que entre. ¿Sí? Podemos recortar de una, pero nos quedarían, digamos, espacios acá, como unos huecos medio feos. Así que primero lo que vamos a hacer es como dejar como una especie eh, de forma de pieza para después poner otra. ¿Sí? Que le iría a tapar. Que podrían en la tapa, esa forma de pieza, que ahora vamos a ver así no queda muy en el aire. Pero bueno, sería aún más complicado hacer la tapa todavía. Sí, y digo que es complicado en el sentido que necesitamos mínimo un apoyo acá, sí, para hacer las torretas y después a partir de las torretas que se haga toda la parte de arriba, ¿sí? Necesitaríamos algo que apoye acá, ¿sí? No sería, necesitaría mínimo otra pieza para fabricarse, por ejemplo, con una impresora 3D, hablo, ¿no? Ya en otro ambiente será distinto. Entonces volvemos acá, vemos el sketch. Como les decía, vamos a hacer una forma de este estilo, o sea, vamos a aplicar la misma metodología que antes, en el sentido que vamos a usar esta parte de arriba, que al fin y al cabo es con que vamos a remover, y vamos a esto, ¿sí? Fíjense de que sea con estas constraints. De vuelta, si se pierden con algo, avísenme. Ajá. Bueno, acá por ejemplo nada más me toma esta constraint y yo lo que voy a hacer es que decirle que sea vertical. Ahí está. Y acá, en cambio, lo que te tengo que decir es que sea tangencial. Ahí está. ¿Sí? Y ahora para el resto, vamos a hacer algo distinto, pero así nos genera una pieza distinta. Vamos a hacer como un recorte, ¿sí? Y así poder meter una pieza más arriba. Así que no lo tiramos acá. Después lo acomodamos, ¿no? Ahí. Y ponemos que esto y esto sea vertical. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Bueno, después lo acomodamos. No importa dónde lo ponemos porque después se acomoda solo. Fíjense que queden las cotas horizontales y verticales. Ahí decimos que esto sea tangente. Y esto también. ¿Sí?
y decimos que esto... Podemos poner directamente que la misma línea sea, ¿no? Vertical. Pero bueno, eso a gusto de cada uno. Y acá eh, lo que podemos hacer es decir que estas dos líneas para modificarla juntas serían horizontales. ¿Sí? Y ahora solo nos quedaría poner una cota acá. Que por ejemplo, no sé, va a poner un número. Le vamos a poner 3 milímetros. Bueno, no agarró. No. Vamos de vuelta. Si yo... Ahora vamos a agarrar los puntos. Debe ser algo de eso. Ahí está. Bueno, con los puntos me dejó hacerlo. No sé por qué con las rectas no. Pero bueno, al fin y al cabo, ahí tenemos entonces todo relacionado, al fin y al cabo, a esta distancia, ¿no? Y ahora con lo sobrante, que serían estos medios círculos, lo cortamos. Ahí va. ¿Sí? Y ahora sí. Ahora sí le damos OK. Ahora ya tenemos lo que sería el encastre de nuestra pieza. Que después, como les digo, no va a quedar como un espacio, pero bueno, la idea es que después vamos a hacer una pieza que incluya eso. ¿Sí? Pero bueno, primero, antes que eso, vamos a dejar esto por ahora en stand-by y volvemos acá. Vamos a terminar esto. Perdón si no estoy diciendo un poco ordenado, pero bueno. En parte en base a lo que veo que falta, pero así no me olvido de nada. Bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es recortar la parte de la base. ¿Y qué tenemos que hacer? Agarro otro. Tenemos que hacer un nuevo extrude. Sí, una remoción. Pero para eso... Ah, perdón, estoy en el assembly, con razón. Bueno, no me di cuenta. Perdón. Y ahora sí, venimos acá. Y vamos a hacer un sketch nuevamente. Y vamos a, en principio, traernos lo que sería esta línea. Si quieren la pueden hacer con construcción o la agarran directo, ya que al cabo no sirve. ¿Sí? Y ahora tiramos rectángulo que ahora vamos a medir, pero sabemos que tiene que ser coincidente con este punto y coincidente con este. Y después bajamos. Ah, perdón. Mala mía. ¿Por qué? Porque esto lo único que tengo que hacer es elegir las aristas opuestas. Ahí. Y ahora sí, nos fijamos más o menos qué y si no después lo acomodamos. Bien. No, ahí no. Bueno, lo dejamos por ahí y después lo acomodamos. Ahí va. Y ahora podemos hacer que este punto... Y este punto que también lo podría mostrar, ¿no? Sí, lo podría mostrar. Bueno. Ahí está. Estos dos puntos sean coincidentes. Ahí está. ¿Sí? Y fíjense, lo único que me queda es determinar esta distancia. Que esa distancia en sí ya la habíamos medido. ¿Por qué? Porque... Vamos acá. Nosotros acuérdense que nosotros llegamos justo hasta acá. ¿Sí? O lo pueden medir directamente de donde tenemos la tapa. Así lo hacemos para todos. Entonces decimos que entre esta distancia y esta distancia seríamos lo que queremos recortar. ¿Sí? Para así al cabo tenemos todo. Y fíjense, son los 8,55 que habíamos medido antes. Entonces, no sé por qué la tengo con el otro. Ahí. Volvemos acá y decimos que esta distancia tienen que ser 8,55. Bien. Y lo que queda es hacer un extrude desde acá up to face, en este caso de cara hasta esta,
Ah, claro, no estoy haciendo nada. Vamos a remove, como debería ser, y ahora sí. Y ahí, si lo vamos a chequear, en el assembly, ahí lo tenemos. ¿Sí? Fíjense que está justito. Bueno, tapé lo que no quería. Ahí está. ¿Sí? Y ahí nos quedó la apertura para, o la abertura para nuestras borneras y que se puedan conectar sin ningún problema. Si quieren esto, le ponemos también agujero hornera, que va a ser distinto al otro, porque vamos a meter acá. Y también podemos meter los light pipe, ¿sí? Al fin y al cabo no depende de todo lo otro. O sí. Mm. No, bueno, a algo no le gustó, volvemos para atrás. Si no le gustó esto, debe depender de otro, así que no todo quizás se pueda acomodar tan fácil. Volvemos ahí, y esto calculo que sí. Bah, no le gustó tampoco. Bueno, esto después cualquier cosa lo veo y les digo cómo era. Pero bueno, pensé que lo podía acomodar un poquito más. Bien. Bueno, hasta acá entonces tenemos lo que sería nuestro primer agujero. ¿Y ahora qué nos faltaría? Bueno, lo que sería la parte de el botón, ¿sí? Que va a sobresalir. El Molex, el conector y bueno, los light pipe que después agregamos la tapita. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a empezar primero, entonces, por hacer lo que sería el pulsador. Que podríamos hacer un sketch nuevo, pero si recuerdan, ya habíamos hecho algo en esta parte, ¿sí? Al hacer la remoción de esto. Lo hicimos hace un ratito, ¿sí? Que solo hay que buscar el sketch, que sería este. Fíjense, cuando me paro me va como highlighteando, ¿no? No me sale la palabra en español, que, que nos va diciendo, digamos, a qué se correspondería cada cosa y pues obviamente si le damos doble clic nos dice un poquito más. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, vamos a ponerlo muy burdo, vamos a hacerlo con un centro, algo por acá, ¿sí? Más o menos. Ahora lo acomodamos. Bien. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Bueno, tenemos que ir a la hoja de datos. O lo podríamos medir, pero bueno, en este caso, para hacer un poco y un poco, volvemos acá. No me acuerdo si tenía los datos o no. No, bueno. Ah, pero toda la hoja de datos. Genial. Ah, directamente, botón derecho, Show Datasheet o la D. Y ahí lo tenemos. Y es el 2230, ¿no? Bien, y en este caso fíjense que de 7 por 7, pero digamos lo que nos interesa, que sería esta parte, esta de interior, es de 4 milímetros. Y sería 4 milímetros más, no sé, un poco más. O sea, no tenemos por qué hacer el agujero de 7, podemos hacerlo un poco más chico. Sí, así también hacemos lugar para la tapita que después la vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, no sé, para empezar, si quieren le podemos dejar un poco para que no nos quede tan angosto, le dejamos, no sé, 5 milímetros para empezar. Después cualquier cosa lo modificamos. Entonces hacemos que sea de 5 por 5. Y ahora lo que sí tenemos que ver es la ubicación. Que la ubicación, como esto
al fin y al cabo está mirando hacia arriba, lo podemos sacar directamente del PCB. ¿Sí? A diferencia de esto que teníamos nada, esta parte acá, ¿sí? No podíamos sacarlo del PCB directo porque bueno, teníamos que medir también en Z. Pero acá solo digamos medir en este plano, que sería el plano del PCB que coincide. Entonces, venimos acá y podrían, si quieren, hacer una cruz acá, pero lo bueno es que si lo pusieran en una coordenada sencilla, deberían agarrar directamente el centro de esta forma. ¿Sí? Con solo poner la regla, fíjense que la orilla está en 0,5 del estilo. Y lo medimos respecto al origen, ¿sí? Que se acuerdan, estaba acá, ¿sí? Digamos que coincida con esto, acá. ¿Sí? Y fíjense que para este caso tenemos 65 milímetros y 23 milímetros. Entonces, teniendo eso, volvemos y lo ubicamos respecto al origen. Dijimos que eran, esperen que ya me olvidé, 23 para arriba. A ver. Y esperen que esto no me acuerdo, 65. Bien. Y ahora aprovechando esto, como usamos directamente este sketch, vamos a agarrar, bueno, directamente fíjense que como yo acá ya había elegido que sea la cara del sketch 5, ¿sí? O sea, las caras que tiene el sketch 5, nada, ya me lo toma, pero sí, entonces podemos hacer Bornera eh, switch, ahí, para cambiar el nombre, ¿no? Si quieren, no sé, pueden ponerle el nombre que quieran. Yo esto para llevar un poquito a una guía. Entonces si volvemos al assembly, miramos de que esté bien. Y fíjense que justo lo tenemos donde queríamos. ¿Sí? Después, bueno, veremos cómo hacer el botón o cómo lo hacemos, ¿sí? Hacer lo que nos falte. Bien. Fran, una pregunta. Sí, Si usamos el otro LightPipe, que es un tubito directo, ¿hacemos tres agujeritos arriba y listo? ¿O claro, tenemos que ponerle una exacto. trabita o Mirá, algo? vos sabés que eso es lo que pasó en el curso del martes. Les muestro cómo es la idea, así ya están al tanto. Creo que eso es lo único así grande que cambió. Esto todavía está en progres, por así decirlo. Pero fíjense, que, claro, se lo tenían acá, entonces los LiPe lo quedaron los tres acá. Y, perdón, ahí nada, es la importación del LiPipe. Y les quedaría una cosa así. Bueno, tarda un poquito. Ahí va. Les quedaría una cosa así, ¿sí? Lo importante de acá es el largo. Ahí. Lo importante de acá es el largo que tienen los LiPipe. Porque, ¿qué pasa? Si yo voy, a ver si puedo agarrar rename, que al fin y al cabo es ahí. A ver, ¿para qué? Ahí va. Supongo que debe ser este o uno parecido que agarraste de cambiar el número, porque este número, si vos vas a la hoja de datos, este 037, lo que te dice es este largo, ¿sí? La longitud que tiene el iPipe. Y hay varios modelos, ¿sí? Es 12 y en base a esto, digamos, esto está en, nada, serían pulgadas, ¿sí? Entonces en base a eso te fijas cuál es el largo que vos necesitas. Por ejemplo, para ellos les convenía el de 375. ¿Por qué? Porque tenés o 9.5 o 12.7. Y bueno, ¿esto cómo lo determinarías? Es en base a cómo se apoya el light pipe. El light pipe, digamos, de la parte de arriba se apoya acá, entonces vos podrías medir. Vamos a confirmar esto. Creo que se me está batateando un poco la máquina. Ahí va.
yo tendría entre esto y digamos hasta donde tiene que ir, que es hasta, esta altura del LED, ¿sí? Y fíjense, tenemos 11.9. Entonces tengo que poner algo que esté entre estos valores, o sea, no puede tener más porque al fin y al cabo si no va a pasar. Aunque sí, podría. También podría, a ver, capaz que podría poner el otro. Que tengo 13.05 y bueno, va a quedar sobre el... Quedaría un poco sobre todo, qué sé yo. Por eso creo que más que nada puse el otro, ¿sí? Para evitar eso. Entonces por eso, digamos, tenés que elegir algo que esté entre esto. Y es donde viene el 0.37, que eran los 9.5. ¿Se entiende? Sí, sí, ¿Cuál es la gracias. idea? Listo, de nada. Dicho eso, ahí está. Bien. Eh, ok. Volviendo. eh, nada, ya hicimos entonces lo que es el agujerito, ¿no? Ahora eh, lo que vamos a hacer es el tema del jack, ¿sí? Venimos acá y fíjense que el jack, como lo habíamos planificado, por así decirlo, habíamos dicho que esté justo en el borde, al igual que el Molex. Así que cuando lo medimos, se acuerdan los 3 milímetros y de dónde sale toda esa medida. Entonces lo que vamos a hacer ahora es medir la distancia entre uno y otro. Si quieren, pueden sacar la tapa o la base, ¿sí? Y medir las distintas distancias. Por ejemplo, vamos a medir desde esta cara hasta acá. Y tenemos 11.3. Luego vamos a medir cuánto mide el ancho del jack. Son, si me acuerdan por la duda de mirar esto, ya más allá que acá sabemos que es paralelo, ¿no? 9 milímetros. Bien. Y ahora otra cosa que nos interesa, ya ahí podemos tocar espacio, es esta altura, ¿sí? 11 milímetros, acá, 11 milímetros. Y también lo que nos interesa es a cuánto está de la base. Venimos y de acá está a 7,55. ¿Ok? Ya con eso podríamos ir directamente a hacer el sketch de este lado. ¿Sí? Como para darle lugar. Entonces volvemos acá. Y claramente sobre acá. Más allá que va a tomar un poco de todo. Vamos a hacer nuestro sketch. Esto vamos a ocultarlo. Y vamos a hacer entonces un recuadro, ¿sí? Que en sí no tiene que ser muy específico al principio, así que no agarramos este ya que lo medí por cómo lo medimos. El otro también lo podrían usar, pero creo que no sería necesario usar el punto medio, sino cualquier cosa lo cambiamos. Y entonces, ¿qué dijimos? Teníamos todo esto desde acá, ¿no? Tenemos, primero, agarramos esto y vamos a darle el use a esta línea, ¿sí? Que nos coincide con el borde de lo que sería nuestro gabinete. Y acá, a ver, habíamos dicho, un segundo, que ya tengo las medidas. Ahí va, teníamos, ¿qué dijimos? 11.3 menos los 0.2. Vamos a dejarle 0.2 de margen, sí, o 0.1, 0.2. Vamos
Más o menos me manejo en esos valores, pero nada, no es algo, digamos, para decir, bueno, eh, por si llega a haber un error, digamos, en lo que estamos haciendo, le dejamos una pequeña abertura, ¿sí? Para que no haya problema. Entonces, por ejemplo, le ponemos 0.1 para así lo hacemos en ancho y en alto también lo vamos a hacer, que en este caso habíamos medido que eran 7.55 y de vuelta le dejamos 0.2, ok, y ahora lo que nos queda es determinar la altura. No me lo seleccionó, ahí está. Si quieren, ahí está. Le ponemos los 11 y en este caso, como es para los dos lados, le dejamos, bueno, perdón, más 0.4 y de acá bajamos acá con los 9 más 0.4 y ahí está. Sí, ahí prácticamente, bueno, tendríamos lo que sería nuestro slot por ahora. Pero antes de seguir, como sabemos de que tenemos también el Molex, vamos a medir el Molex, ¿sí? Desde acá. Lo hacemos también desde esta referencia, ¿sí? Entonces medimos y acá tenemos 28,6, ¿sí? Después tenemos de ancho cuánto. Vamos a hacerlo primero así a burdo, a lo burdo, así sin considerar nada más que esto. Tenemos los 51.6. La altura, que si quieren esto, sacamos la base. Que tenemos 9.6. Y ahora la distancia que tenemos desde este punto hasta la base, que es 7.95. Bien. Entonces ahora con todo eso anotado, volvemos al ParStudio y hacemos nuestro sketch. De vuelta hacemos un rectángulo más o menos y entonces empezamos a poner las medidas. Todo medido desde acá. Para este caso sería 28.6 menos 0.2. Bien. Después esto sería 9.6 más 0.4 para dejarle un margen también. Después 51.6 más 0.4 y esto que sería 7.95 menos 0.2. Ahí se me cualquier cosa cuando no le cierre algo, cualquier cosa lo vemos. Bien. Y ahora entonces le damos OK. Y ahora sí hacemos el extrude. Y vamos a poner un remove, ¿no? ¿Y qué pasa? Vamos a elegir esto y esto. Y cuando elegimos los dos, primero tenemos que poner el merge scope, que también sea la tapa. ¿Sí? Así también, porque si no tengo esto, es como que lo otro no me lo toma. Fíjense, no me hace el agujero. Entonces por eso tenemos que agregar el merge scope, la tapa. ¿Se entiende? Bien, entonces con esto seguimos y seguimos seleccionando. Bueno, seleccionar toda la cara, ¿no? Pueden seleccionar directamente, si no me equivoco, el sketch 9. Ahí está. Y ya con eso les hace todo el agujero. ¿Sí?
Y por ahora vamos a dejarlo de un valor, ya que muy probablemente después lo cambiemos. Vamos a ponerle 3 milímetros para que se vea ahora. ¿Ok? Que es un poquito más de lo que teníamos antes. Ahí va. Y con eso entonces tendríamos lo que sería parte de lo que tenemos que hacer. Volvemos acá para que veamos que esté bien. Fíjense que en este caso entra bien, pero ¿qué pasa? Fíjense de que tenemos dos problemas. Primero el Molex, acá se nos va un poquito, ¿sí? Porque tenemos esta apertura. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos agrandarlo un poco más acá, o podríamos hacer esta forma. En realidad, digo podríamos, pero en realidad como lo tenemos, como de vuelta, esto baja para acá y entra, no podemos hacer esta forma acá, porque si no, no entraría. ¿Se entiende? O sea, si esto lo tienen del lado de arriba, si lo tienen de acá, sí pueden hacer esa forma y que quede más prolijo. Pero en este caso lo que nos queda es agrandar esto como para que entre bien acá, porque esto se va a incrustar de arriba hacia abajo, ¿sí? Eso, digamos que pasa en todos los casos, casi. Pues al fin y al cabo es como está hecho este PCB, ¿sí? Claramente que el PCB depende mucho del gabinete, ¿no? Pero bueno, en caso que alguno lo tenga acá en la tapa, podría hacer estas, no sé, estas cositas pequeñas que al fin y al cabo no, si lo hacen o no, mientras lo consideren de alguna forma, va a estar bien. Pero bueno, por ahora esto es solo lo que vemos. Ahora, si se acuerdan, nosotros habíamos visto una herramienta que era la Interference Detection, ¿sí? Que podíamos ver qué se interfiere con qué. Entonces, por ejemplo, podemos ver la base y la pieza 3D, cómo se interfiere, ¿sí? Y fíjense que habíamos dicho que teníamos esta parte, pero a su vez también tenemos como una pancita que se está tocando, ¿sí? De los dos lados. ¿Se ve? Y nada más que eso. ¿Sí? Eso es todo lo único que se nos toca en este momento. Pero bueno, lo tenemos que corregir. Entonces, salimos y venimos acá. Si miramos bien, no sé si se llega a ver bien del todo. Mm, Ahí. Fíjense que en este caso, esta es la pancita que se toca. Y si miramos la pieza 3D, más fácil, creo que se va a ver mejor. Sería esta partecita, ¿no? Como esto de 2.5, acá se choca un poco. Lo que vamos a hacer es medir qué tenemos entre acá y donde habíamos medido. Para este caso tenemos 0,6. Y desde acá hasta acá tenemos 0,4. Del otro lado debería ser simétrico. Sí, vamos a chequear una sola y ya con eso después decimos que es, bueno, simétrico. Ok. Bien, 0,6 y listo, la otra es 0,4. ¿Sí? Y ya con eso en este caso no, nos olvidaríamos de esta parte. Como les digo, como va incrustado, nada, sí o sí tenemos que hacer todo, remover todo desde abajo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo corregimos? Volvemos acá y bueno, lo que hay que hacer es estirarlo un poco, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer en ese caso es estirar, ¿sí? Y le vamos a poner un poquito más acá al lado, habíamos dicho 0,6 y 0,4. Volvemos a este sketch. Y vamos a agarrar las distintas medidas. Por ejemplo, acá dijimos que tiene que ir 0,6 para este lado. Entonces a estos 28.6 menos 0.2 le vamos a restar 0,6. ¿Sí? Para que se corra. Bien. Después tenemos que hacer lo mismo con el resto. Acá dijimos que eran los 0,4 que habíamos dejado de margen. Y le sumamos los 0,4 abajo. Ahí está. Después a esto tenemos que sumar los 0,6
pero para cada lado. Entonces va a ser más 0,6 por 2. ¿Sí? Y a estos 7,95, que ya lo habíamos restado 0,2, le restamos 0,4. ¿Ok? Y ahí con esto ya deberíamos tenerlo. Bien. Le damos OK. Y volvemos acá al assembly. Saquemos la section view. Y volvemos al interference detection y chequeamos de que esté bien. Entonces base y pieza. Y ahora sí, fíjense que cuando lo tengo los dos seleccionado, si me dice no tengo interferencia, claramente que estamos bien. ¿Estamos? Bueno, ahora ya solucionamos la parte de abajo. Ahora miremos la parte de arriba. Pieza 3D y tapa. Y ahí está, tenemos otros dos más. ¿Sí? Que tenemos la parte de arriba, ¿sí? Del, del jack. Y bueno, este cosito, el enganche, el clip, que sería el Molex. Primero vamos a solucionar lo del jack. Que el jack en sí, bueno, es porque la pieza continúa y bueno, en base al diámetro que le dimos, fíjense que no tiene mucha distancia entre esto y esto. No sé si puedo medir esto así. O si me da una... no sé si será 0,4. Pero bueno, no tenemos mucha distancia entre que acá. Ah, mira, entre este punto lo puedo llegar a medir. Ahí está, sí, estaba bien, era 0,4. Entonces tenemos 0,4, lo cual es muy poco, ¿sí? Y para ese caso, ahí ya cuando tenemos una pared de 2,5 influye. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Podemos directamente, digamos, tenemos que recortar esta parte. Para que se vea. Llegamos hasta acá, tenemos que recortar un poco más para acá. Entonces directamente vamos a medir que tenemos desde acá, que es de donde tenemos, acuérdense, de donde tenemos el borde del gabinete, pero me de acá directamente porque es lo mismo, hasta esta parte que digamos que hasta donde se extiende, así que lo que nos interesa. Ah, no lo había seleccionado, ahora sí, y que tenemos 13,5. Entonces, por eso les dije en su momento de que este extrude, ¿cuál era? Este extrude, por eso también está bueno ponerle nombre, le ponemos 13,5. Ok, y ahora sí, fíjense como que me quedó un slot ahí medio chico, ¿sí? Si volvemos acá, chequeamos si se nos fue. Y ahí está. Y ahora solo nos queda el enganche. En el caso del enganche, ¿qué pasa? Fíjense agarrándolo desde acá. Primero vamos a sacar la tapa y vamos a medir la distancia que tenemos entre esto para ver, digamos, la magnitud de lo que tenemos que ver. Y acá. Sí, que sería el borde. Fíjense, tenemos 1,6. ¿Sí? Por lo que ahí en ese caso la tapa del gabinete nos quedaría muy, muy finita. A su vez, ¿qué pasa? Si vamos a la hoja de datos del Molex, que no sé si la tengo. Sí, joya. Bueno, vamos a buscar el modelo primero. Porque vamos a buscar el conector que iría con este. ¿Sí? Bien, este es nuestro Molex elegido. Y acuérdense que más abajo lo que tienen es los mating products. Y vamos a elegir este. ¿Sí? Este, vamos a descargar el step. Descargan el step. Sí, creo que este es un zip. Sí, lo descargan. Así después lo subimos. Creo que ya lo tengo acá. Sí, acá está. Sí, así que descargan este step. Les paso el link. Por las dudas. O bueno, en base al Molex que eligieron, elijan alguno. Sí, pero bueno, yo les voy a mostrar en base a este. Acá. Ahí va. Entonces descárguenlo.
Eh, y vamos a mirar también, porque fíjense de que tenemos el enganche, ¿sí? Que lo tenemos que considerar también. Bueno, muy amigable este. Ahí está. Este enganche, o sea, la parte que recién medimos estaría acá abajo y el enganche iría acá. O sea que todo esto lo tenemos que considerar. Así que no nos va a alcanzar con lo que tenemos acá, ¿sí? Que es solo este ancho. Sí, vamos a tener que hacer algo más. Pero bueno, vamos a medir entonces qué tanto tenemos que hacer. Venimos acá. Bueno, no hay mucha info, pero lo que nos interesa está. Que sería primero cuál es el ancho de este clip. Bueno, volvemos al 3D. ¿Cuál es el ancho? Que fíjense son los 3 milímetros. ¿Y cuál sería el largo desde el borde que es donde iría conectado? ¿Sí? Y fíjense son 6.3 milímetros entonces. Y de vuelta los 3 milímetros. Lo que nos faltaría saber es cuál es la distancia entre esto y esta parte, así dimensionamos mejor cómo va a ir conectado, ¿no? Pero bueno, para ese caso entonces, a ver, ahí está esta parte, ¿no? Nos faltaría esta medida, que entonces lo que vamos a hacer es descargar el 3D, ya lo tienen descargado supongo, entonces ahora lo que vamos a hacer es importarlo. Si no me equivoco era este. Acuérdense esto de que sea combinada y que crean una sola compuesta. Ahí está, completo, borramos todo y ya lo tenemos acá. Y entonces, fíjense que acá, entonces tendríamos lo que queríamos medir, que son 3.5 milímetros. Si eso tenemos además 3.5 milímetros ahí, desde ese borde. ¿Está bien? Bueno, entonces primero lo que tenemos que hacer es, ya sabemos de que con 3.5 milímetros ya no nos alcanza, ¿sí? Para agarrar solo este ancho, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es agrandarlo. ¿Desde dónde lo vamos a agrandar? Y donde hicimos el sketch, ¿sí? Vamos a agarrar el mismo sketch en el que hicimos esto. Entonces volvemos acá a la tapa. Perdón, acá. Este sketch. ¿Sí? Entonces tenemos que agrandarlo de este lado. Ahora lo que tenemos que medir primero entonces son las distancias que tenemos, ¿sí? Que serían todos desde acá. Entonces podemos medirlo, por ejemplo, yendo acá. Podemos llegar a medir todo eso. A ver. Ahí. Bien. Medimos entonces. Tapamos. Sacamos la tapa. Medimos desde acá. Bueno. Hasta acá. Bueno, no creo que lo voy a medir del otro lado. Bueno, se podría medir de acá. Pero bueno, para no perder más tiempo en eso. Vamos a medir el otro lado mejor. Medimos desde acá hasta acá. Claro, lo medimos de acá hasta acá porque ya tenemos. Bueno, de acá no nos va a servir mucho, pero es donde medimos todo de este lado. Entonces, para este caso en X tenemos 52.7. Y otra cosa, como para determinar el centro de dónde está esto, lo que nos interesa saber, serían los 52.7 desde el borde más la mitad de lo que nos da esto, que son 3.4. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, poniendo acá, ven, fíjense, pues ya teníamos esta línea de construcción, era por eso, así que nos basamos todo de acá para no hacer otra acá que no te da
ya que no es necesaria. Entonces, como les decía, pueden llegar a traerse esto, ya que va a estar apoyado sobre acá, y que al fin y al cabo el borde. Ahí. Y vamos a hacer el del centro, ya que lo medimos para el que sea el centro. Que esté desde acá. Perdón, no, porque es del centro. Perdón. Que esté ahí. Y después hacemos que sea coincidente con esto. ¿Sí? Y ahora sí, hacemos que esté a este borde. En esta distancia dijimos que era 52.7. Bueno, 52.7 más, ¿cuánto dijimos? 3.4 sobre 2 porque queremos justo el centro. Ahí está. Y ahora tenemos que medir, no, perdón, esto no, porque ya lo tenemos ubicado acá abajo. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el ancho que va a tener. Y bueno, ¿de qué va a depender eso? Y en este caso, fíjense de que habíamos dicho de que esto tiene que incrustar, ¿sí? Y pasar. O sea que va a depender de este largo. Que lo hemos visto en la hoja de datos, y era de 6.3. Así que le podemos dejar, por ejemplo, 6.5 para que tenga un margen, o sea, 6.3 más 0.2. ¿No? Acá. Entonces acá le podemos poner 6.3 más 0.2. Pero ¿qué pasa? A su vez también tenemos que considerar que vamos a tener una pared acá atrás. ¿Sí? Como estamos haciendo el borde de afuera. ¿Sí? Lo que vamos a tener que sumar es nuestra variable espesor. ¿Se entiende? Porque de este lado vamos a tener la pared. Entonces le damos OK. En total tenemos los 9 milímetros. Y ahora lo que nos queda es medir cuánto tendríamos de ancho. Que de vuelta de ancho vamos a tener parecido a lo que recién decíamos. O sea, teníamos los 3.4. Acuérdense, teníamos 3.4 y los 3. Y los 3, que eran de esto, teníamos 3.4 y 3, ¿sí? O sea que, digamos, el más importante sería el de 3.4. A eso también le podemos sumar, o sea, 3.4 más 0.2. Y a su vez, nuevamente, tenemos que considerar el espesor, pero por 2, porque esto va para ambos lados, ¿sí? Entonces hacemos más 2 por espesor. ¿Ok? ¿Se entiende? Y ahí con eso le damos OK. Y ahora, si quieren, para hacerlo desde ahí, vamos, movemos esto o lo hacen desde abajo y después lo acomodan. Vamos hasta acá. O bueno, después la tapa pote. Hacemos nuestra extrusión. ¿Sí? Que sería... Tenemos que mostrarlo, ¿no? Que sería esto. Ahí está. Y ahora tenemos que ver de cuánta altura lo hacemos. Dijimos que teníamos... Perdón. Acá. No, lo habíamos medido de este lado. Lo habíamos medido acá. Teníamos esto 3.5. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo lo hago 3.5, esto piensen de que se tiene que mover y tiene que encastrar. Tiene que hacer clack. O sea, tiene que moverse y después engancharse. Entonces también tengo que tener en consideración cuál es la altura que tengo de la parte de abajo. Si o sea, tenemos los 3.5 y a su vez le tengo que sumar algo de la parte de abajo. Y en este caso, bueno, vamos a darle OK por ahora. No, bueno, lo podía hacer desde acá, perdón. Desde la pieza 3D.
Espero no estar mareándolos mucho, si no me dicen. Y podemos medirlo desde acá. Así que teníamos los 1.4 milímetros. Entonces podría ser, por ejemplo, para este caso, sería, ¿qué dijimos? 3.5 más 1.4. Y le podemos bajar, no sé, 0.4 para estar seguro. 0.2 por cada uno, por decir algo. O 0.2 le dejan. Pero bueno, para que tenga un poquito de, de distancia. ¿Sí? Bien. Y ahora fíjense que yo no sumé lo que sería el espesor. Porque el espesor lo tendría que sumar una vez. Pero ¿qué pasa? Yo justo acá, o sea, donde iría enganchado esto, prácticamente sería en la misma altura del espesor. Creo que fue la Argentina. En la misma altura. Bueno, a ver, vamos a verlo mejor. Vamos a ocultar la base. A ver si se ve mejor. Ah, no, ya sé. Vamos a volver acá. Vamos a darle OK. No se ve porque, claro, todo esto me lo va actualizando en el momento, así que vamos a volver este rollback para acá. Así vemos todo. Ahí está. Y ahora sí, volvemos. Y fíjense que prácticamente lo tenemos en la misma altura. Entonces por eso podría sumarle, pero después me restaría. O sea, yo podría sumarle acá, ¿sí? Para que entre, para considerar el espesor este. Pero como esto va a ir apoyado sobre acá, va a estar a la misma altura que esto. Fíjense, si yo mido, y acá está la tapa. Prácticamente, bueno, tengo 3 milímetros. ¿Sí? Podría ser, si quieren, espesor, ¿sí? Y considerar estos 3 milímetros. Pero bueno, para el caso los 3 milímetros sobran, así que no lo consideramos y listo. Y le damos un poquito más de margen si quieren verlo de esa forma. ¿Ok? Bueno, ahora si quieren acomodamos el filet. Así incluye todo lo otro que acabamos de poner. Seleccionamos las caras. Creo que esta no es necesaria, ya la tenía seleccionada. Y ahí lo tenemos. Bien, entonces ahí nos quedó en primera instancia lo que queríamos. Ok, ahora lo que sigue es, tenemos que editar todo esto y agregarlo a lo que sería nuestro sketch. ¿Y qué sketch? Bueno, vamos a agarrar este y aprovecharlo. Este que hemos hecho acá. Perdón, acá abajo. Este último, ¿sí? Este sketch 9. Entonces acá vamos a agregar, ¿sí? Un rectángulo. Directamente como queremos que coincida con abajo, lo seleccionamos desde acá. Y empezamos desde esta línea. Y ahora le decimos las dimensiones. Si quieren, ahí está. Si quieren, para no complicarla tanto, lo que vamos a hacer es de que tenga la distancia entre acá y acá que sea la misma que la del espesor. Y lo mismo que de acá y acá. ¿Sí? Entonces ya lo tenemos referenciado. Entonces, seleccionamos estos dos. Que sea espesor. Y lo mismo del otro lado. Ahí está. Y con eso prácticamente tendríamos la pieza que queríamos. Entonces le damos OK. Y ahora, ¿qué hacemos? Ah, una cosa que me olvidé. Que fíjense que no le dimos acá en el extrude. Teníamos los 13.5. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estos 13.5 están bien porque era para remover esta parte.
Pero entonces, para no tener problemas, lo que tenemos que hacer es sacar esto. ¿Sí? Entonces seleccionamos acá y lo sacamos y vamos a hacer un extrude nuevo, como para que no nos pase todo, porque fíjense si tenía esto acá, nada, me ha agujereado todo. Y claramente no es lo que queremos. ¿Sí? Entonces le damos OK. Y vamos a hacer, como les decía, un nuevo extrude. Si quieren pueden mostrar esto. Si sabemos dónde agarramos, de acá. Y vamos a hacer un remove de la tapa. Y vamos a poner up to face. Y acá es medio complicado agarrarlo. O si es medio complicado, entonces primero lo que vamos a hacer es una section view. Vamos primero a una section view. Acá. Le damos OK. Y con la section view puesta, agarramos esto de vuelta. Mostramos. Remove. Up to face. A ver si me lo deja elegir. Ah, perdón. No. Acá te voy a poner up to face. Up to face. Y ahora sí, elijo esta cara. Y ahí está. OK. Y ahora sí, apagamos la section view. Y verificamos que eso esté bien. ¿Cómo hacemos? Ponemos acá. Fíjense que nuestro cosito, por así decirlo, está bien. O sea, de por sí, lo primero que tenemos que probar es que esto haya quedado bien, en el sentido que no haya ninguna colisión. Volvemos a tocar acá. Interference Detection. Elegimos esto, la tapa con la pieza y si quieren también con la base. Y no tenemos interferencia con nada. Perfecto. Pero ahora también tenemos otro problemita que quizás tengamos, que es con el tema de el conector. Entonces vamos a agregar el conector, así medio rápido, y con esto ya terminamos. OK. Y vamos a conectarnos, ¿sí?, desde este punto con un Fasten Mate. Acuérdense que esto después lo vamos a cambiar, además seguramente lo cambiemos para hacer distintas pruebas. Y elegimos el centro, o eligen una punta, lo que quieran, con el centro de esta parte. Ahí. Sí, bueno, y ahora hay que acomodarlo. Esto lo tocamos así. Y ahí ya nos entraría bien. Ahí va. Le damos OK. Y ahí entró. Bien. Y ahora vamos a verificar de que, bueno, esto no. Esta interferencia y esta no hayan problema. Y ahí está. Y no tenemos ninguna interferencia. ¿Sí? Perfecto. Y con la base tampoco. Y con la pieza 3D, bueno, en este caso sí, pero es parte del conector, así que esto no nos preocupa. Esto puede ser un poquito, pero bueno, no nos vamos a poner tan detallista en esto, ya que al fin y al cabo es parte de la pieza. Y hasta capaz que es adrede que los modelos 3D tengan esto, así hacen como una forma de calce, ¿sí? Y de encastre. Pero bueno, entonces digamos que lo que nos compete a nosotros estamos bien. Y no tenemos ninguna interferencia. Hasta acá estamos. ¿Alguno se perdió? Yo me perdí un poco, la verdad. Bueno, y sí, perdón que traté un poco rápido como para dar lo mayor que pude. No llegué a dar todo lo que quise, pero bueno, también entiendo que nada, está el partido, así que no, por lo menos le dejo ver para que vean el segundo tiempo, ¿no? Y aparte ya, digamos, la otra clase no nos queda demasiadas cosas y ya la próxima ya terminaríamos con todo lo que nos queda y listo. Y así que vayan, o sea, vayan viendo las clases, vayan haciéndolo para su TP en particular, porque seguramente después del jueves que viene ya pongamos una fecha para entrega, ¿sí? Bueno, no sé si quedó alguna duda, más allá que, bueno, después ven en la grabación lo que le falte, lo que sea.
Pero bueno, Tengo una díganme. consulta, Fran. ¿Sí? Sí, yo porque los light pipe que tengo son no Mm. son esos, sino que son los otros que van directamente como ¿Para incrustados arriba? arriba, claro. Sí, Con eso mido la posición del LED, le hago un agujero como para que encastre y importo los sí. 3D y Mira, lo un- ensamblo, ¿no? mira, exacto, mira. Lo primero que tenés que hacer, claro, es medir, digamos, dónde tenés la posición de los light pipes, cosa de que cuando venís, pues justo, digamos, en el otro curso tenemos esos light pipes, así te muestro. Ah, bien. Digamos, lo que tenés que hacer es medir dónde tenés Los LED, el centro de los LEDs en base al origen, ¿sí? Por ejemplo, y a partir de ahí poner, digamos, la ubicación. Mirá, los voy a ocultar, lo que se entienda que, digamos, los tengo que ver acá, ¿sí? Que estén claro. centrados. Y después lo que tenés que hacer es, bueno, creo que esto, la perdí. Vamos acá. Venimos acá. Hay una cosa en particular de que seguramente el número que tengan acá puede ser el mismo o no, pero lo que varía es esto, es este número, el 037. Porque esto es en base al largo que van a terminar teniendo estos light pipes. Este length varía en base al modelo que elijas. Y eso es porque, digamos, no todos los gabinetes son iguales y no todos tienen la misma distancia. Sí, pero entonces en principio lo que tenés que saber es que la parte de arriba va a ir apoyado sobre acá, sobre este borde. ¿Sí? Entonces vos lo apoyás desde acá ¿vieron? Con el mate de Fasten, ¿sí? Como lo hicimos recién. Se apoyaría desde acá con esta parte. ¿Sí? Bueno, vamos directamente a este gabinete. Se apoyarías acá con esa parte que les digo y por eso les queda así, ¿no? Que se les sobresale esa partecita. Perdón, esta parte. Y ahora lo que tienen que ver es qué largo van a elegir. Sí, fíjense que en base al código ese es el largo que van a tener. ¿Y cómo determinan este largo? Bueno, vienen acá y se fijan la distancia que tienen entre lo que acabamos de medir, que es, vamos a ver lo que hay, sería entre esto y hasta donde tenemos los LED. Hasta acá. Porque es lo que queremos poner. ¿Sí? 11.9. Que recién decía que quizás pueden llegar a quedar tapados, pero bueno, también va a depender de los componentes alrededor que tengan, así que de última, si no quieren algo tan invasivo, lo dejan hasta cierta altura y listo, y no que baje del todo. Entonces por eso lo pueden medir desde acá. Y tenemos los 11.9, entonces volvés acá y te fijas cuál es el que mejor va para vos. Y para este caso, entre los 11.9, el menor, digamos el anterior, el más grande anterior sería 9.5. Y 9.5 es 0.37. ¿Sí? Y por eso en este caso se usó, no, acá, perdón, el iPad que es LFB 037. ¿Se entiende? O sea, baso el light pipe en base a la altura de mi gabinete y no en la altura del gabinete en base al light pipe. Exacto, exacto. Vos tenés tu gabinete y a partir de eso elegís el iPad. Claro, está bien, Sí, sí, perfecto. sí, porque si no es un. Va, lo tenés que pensar de antemano, ¿me entendés? Porque si no te cambia todo. Claro, está bien. ¿Sí? Sí, 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 o sea, mientras más cerca del LED esté, mejor. Porque va a iluminar más. Ya, Claro, tío, hasta, por ejemplo, podrías ponerlo acá. Y quizás sí. Perdón, ahí está. Quizás sí, porque fíjate, tenés 13.05 y este es 12.7. Así que digamos que podrías también poner este, ¿sí? Digamos, en ese sentido, mientras no molesta el componente, no debería haber problema. Pero bueno, eso lo dejo a elección de ustedes. Lo está dejamos bien, como quieran ustedes. ¿Se perfecto. entiende? Sí, sí, se entiende, está claro. Perfecto. Bueno, no sé si alguno más tiene alguna consulta. Ah, y el agujero tiene el tamaño del diámetro interior del light pipe, ¿no? Bueno, fíjate que en realidad eso está en la hoja de datos y te dice cuál es el agujero. Ah, perfecto. O Ese sea, recomendado. te lo dice, sí, te da un agujero recomendado. Si no lo puedes medir, lo pones a ojo. Obviamente que es de esta distancia que sale, Claro, no sí, de sí, sí. esta porque es la mayor. Está Pero bien. bueno, fíjate que dice 3 más 0.08 y bueno, ponerle 3.08, por ejemplo. Así, el peor caso. Total, digamos, esto va a ser más grande y listo. Claro.
perfecto, gracias. ¿Eh? Ah. Bueno, no, este del martes. Si no hay más consultas, nada, lo que nos queda es terminar de definir esto, hacer el botón, el, el knob sería el conector del pote acá para poner el volumen, y después algunos dibujitos como para poner las cotas cuando, por ejemplo, no sé, estábamos acá y estas medidas, hacer algo parecido con nuestro gabinete. Bueno, eso sería todo por la clase que viene. Así que si no tenemos más consultas, voy a dejar de parar la grabación.